Hola a todos y a todas y bienvenidos al track de Inteligencia Empresarial. Y vamos a arrancar con la ponencia de Iván Piñar del Prado, que es experto en Big Data, en Stratesis, que es una consultoría tecnológica. Ya llevamos unos cuantos años oyendo hablar del Big Data y sigue siendo necesario contar con expertos que nos expliquen cuál es la realidad de esta tecnología emergente, cómo aplicarla a los negocios y sacarle todo el partido. Iván, cuando quieras, estamos deseando escucharte. Gracias, Susana, por la presentación. Bueno, yo lo que voy a presentar sobre todo es la realidad del Big Data, en qué situación estamos y un poco tipos de proyectos reales que hacemos en la vida real con clientes nuestros y dónde estamos, por qué estamos aquí, qué errores se suelen cometer y qué capacidades nos aporta el Big Data, ¿no? Por daros una introducción de quién soy, mi nombre es Iván Piñar, soy consultor experto de analítica avanzada y Big Data dentro de Stratesis, el área que un poco pues aborda todas las soluciones de Big Data y temas de Machine Learning y demás. También llevamos proyectos de transformación digital y colaboramos con otros departamentos pues como digital, departamentos donde se realiza un proyecto de blockchain, IoT y demás. Entonces, aquí tenéis mi dato de contacto, también me podéis encontrar por LinkedIn y nada, cualquier duda o consulta que tengáis podéis hacérmela sin problema, ¿vale? Quería comenzar un poco por ponernos en situación, en un contexto, ¿no? Estamos en una época en la que no es nada nuevo, ¿vale? Ya llegaron desde hace ya varios años, pero se incorporan tecnologías muy potentes y que dan bastante versatilidad a todos los proyectos y funcionalidades que tenemos en nuestra empresa. Tenemos tecnologías como IoT, el Internet de las Cosas, donde cada vez hay más sensorización dentro de los dispositivos. Ya es muy difícil que vayas a una casa y no tengas nada de domótica. Todo tiene domótica, desde la típica aspiradora al encender y apagar las luces con el móvil, la propia nevera, ¿no? Donde eres capaz desde el móvil regular la temperatura, el aire acondicionado, etcétera. Todo está vinculado a un entorno cloud de donde lo puedes gestionar y que además se va monitorizando constantemente. También incorporamos tecnologías como blockchain, donde somos capaces de asegurar una trazabilidad de la información, ¿vale? No solo se dedica a las criptomonedas, sino que somos capaces de un documento digitalizado, pues poder verificar realmente que viene y que es de un propietario concreto y qué camino ha recorrido, ¿vale? Sin lugar a dudas y sin que haya ningún tipo de sabotaje. También tenemos tecnologías como la gamificación y sobre todo inteligencia artificial y machine learning, que está también muy próximo a tecnologías como el RPA, ¿vale? La automatización de procesos. Todo esto al final nos pone en un contexto en el que, oye, todo esto cómo se utiliza, para qué sirve y realmente lo tengo que usar o no. La realidad es que quien no está llegando a aplicar este tipo de tecnología en su negocio, pues normalmente se está quedando muy atrás, ¿vale? Ponernos en contexto de todo esto, la realidad del Big Data, ¿cuál es? Hay mucha gente o muchos clientes con los que vamos a hablar que tienen dudas de realmente si el Big Data es para ellos o no, ¿vale? Hay una serie de mitos, pues como por ejemplo, oye, las 3 V's del Big Data. Las 3 V's son variedad de información, velocidad y volumen. Oye, yo es que no tengo volumen, o yo es que no tengo capacidad de velocidad para procesar todo esto, o yo no tengo muchos datos. No es necesario que se cumplan todos, ¿vale? Si tú tienes un volumen grande, ya podrás hacer temas de Big Data con eso. Si tienes mucha variedad de información, pues información que te viene en papel, información que te viene en redes sociales, información que te viene directamente de tu sistema, información que te viene de la monitorización de tus equipos, puedes hacer seguramente algún caso de uso de Big Data que seguramente aporte muchísimo, ¿vale? O sea, no es necesario cumplir esas 3 V's, tampoco es necesario tener un data warehouse maduro en plan de, oye, es que todavía no soy capaz de sacarme una cuenta de resultados clavada mes a mes, puedo hacer tema de Big Data, no tiene nada que ver. O sea, un caso no tiene nada que ver con el otro. No es necesario tener un data warehouse súper evolucionado y que tengas todo el reporting prácticamente listo para llegar a hacer proyectos de Big Data. Y esta es una duda que además le pongo énfasis porque sí que es recurrente, ¿no? Luego, ¿necesito una gran inversión de infraestructura? Tampoco es necesario.
Para hacer un piloto, una prueba de concepto, no se necesita mucho y dices, bueno, es que a lo mejor para hacer una prueba de concepto no necesito mucha infraestructura, pero luego cuando la quiero poner en producción y usarla de verdad, igual no dispongo de infraestructura. A día de hoy ya no es necesario, ¿vale? Ya hay proveedores cloud donde te dan información, pago por uso, donde la inversión es mínima y la puesta en marcha es instantánea, porque levantar un proyecto de este tipo en el cloud no debería llevarte más de 1 o 2 días, ¿vale? Incluso menos. Luego es una caja negra imposible de evaluar. Tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Es decir, nadie es capaz de determinar o de averiguar cómo el algoritmo ha llegado a esa conclusión, pero sí que hay posibilidad de determinar de forma científica, ¿no?, que ese algoritmo es viable o no es viable, ¿no? Eso es lo que realmente nos importa. Yo te hago un algoritmo, quiero saber si funciona o no funciona, o quiero saber si cada vez que entreno un algoritmo o entreno un proceso de Machine Learning, si mejora o empeora, ¿no? Y ver y eso de forma cuantificada, ¿no? Eso sí que se puede hacer, ¿vale? Luego, internamente, el por qué ha llegado a esas conclusiones, eso sí que es verdad que es más difícil de averiguar. ¿Necesito incorporar un científico de datos, un matemático, un estadístico? Eso también es una pregunta bastante común. No, a día de hoy ya hay herramientas que realizan todo ese proceso de forma fácil y digamos, automática, por lo tanto no suele ser necesario. Una vez que tienes un modelo súper maduro y quieres, digamos, tunearlo y mejorarlo un poquito más, entonces ahí sí que ya necesitarías ese tipo de perfil. Pero digamos que para el 80-90% de los proyectos, y sobre todo cuando estás empezando, no es necesario para nada, ¿no? Y luego, ¿para qué tipo de empresas? Pues para empresas de cualquier tamaño, cualquier sector, cualquier negocio o cualquier capacidad de inversión. Ahí realmente no hay límite. En cuanto a la analítica avanzada, pues bueno, la analítica avanzada tradicional lo que buscaba es, oye, yo tengo datos, quiero analizar qué es lo que ha pasado en el pasado, quiero analizar qué es lo que está pasando y quiero ser capaz de predecir el futuro, ¿vale? Y esto último parece que es donde acaba todo, ¿no? Pues no, la idea es que el sistema sea capaz de dar una prescripción, ¿vale? ¿Qué es una prescripción? Pues al final es que el propio sistema, en función de los objetivos que yo le proponga, sea capaz de, en base a esas predicciones que es capaz de hacer, decirme cuál es la que me va a llevar a cumplir los objetivos que yo me he marcado, ¿no? Entonces, no es... muchas veces hacemos un proyecto de Big Data para llegar a hacer un simulador, pero el objetivo final no debería acabar ahí. El objetivo final debería acabar en la prescripción, es decir, que el sistema, de forma dinámica y automática, utilice ese simulador para darme una prescripción de qué acciones o qué cosas tengo que cambiar dentro de mi compañía para poder llegar a cumplir los objetivos que yo tenga, ¿vale? No necesariamente tiene que ser una única prescripción, puede haber varias prescripciones y ahí seré yo el que decida, ¿no? Siempre la última decisión la tendré yo sobre mi compañía, pero bueno, no es lo mismo partir de una hoja en blanco que de una serie de opciones que me proponga un sistema basado en mi histórico de datos, para yo poder elegir, en base a los criterios que yo crea, pues cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces, ese es realmente el objetivo final de una solución de Big Data, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues bueno, es muy sencillo. Al final, lo que hacemos es que ingestamos datos en el sistema, datos con una cierta pretratado, ¿no?, con una cierta calidad, datos de todo tipo. Cuanto más enriquecido sea, mejor, y cuanto más información haya, mejor. No todos los datos tienen que ser míos, pueden ser datos de fuera, pueden ser datos públicos, open data, puede ser cualquier tipo de información en distintos formatos. Cuanto más datos haya, mejor. Eso lo introducimos en un entorno de entrenamiento donde el sistema es capaz de aprender, ¿vale?, en función de evidencia de, oye, pues cuando pasó esto, ocurrió esto. Pues el sistema va aprendiendo de ese histórico de información y al final se genera un algoritmo. Y en base a ese algoritmo, pues es con el que podemos hacer esas predicciones. Llega el momento de explotarlo desde el dispositivo que sea, desde la plataforma que sea, dentro del proceso de negocio. Oye, pues aquí voy a meter una patita de Machine Learning para que cuando ocurra esto, el sistema me diga qué tiene que hacer o directamente tome la decisión de ir por un camino o por otro. Esto no se acaba aquí. Como os dais cuenta, es un proceso recurrente donde, conforme se va utilizando este algoritmo, también van ocurriendo nuevos casos reales, incluso casos donde el algoritmo haya podido fallar.
esa información o esos casos se vuelven a recoger, se vuelve a retroalimentar el sistema, se vuelve a reentrenar, se evalúa ese nuevo algoritmo para ver si es mejor o peor que el anterior. Normalmente siempre irá mejorándose y, digamos, optimizándose ese algoritmo y volvemos a ese proceso de negocio donde volvemos a explotar ese algoritmo. Esto es algo recurrente. ¿Por qué? Pues porque al final mi negocio no es siempre estático, ¿vale? Donde antes se tomaba una decisión para llegar a un camino, a lo mejor ahora hay que tomar otra para seguir un camino ascendente, ¿no? Pues ese es el motivo por el que el algoritmo que puedas generar hoy, comparado con el algoritmo que podías haber generado hace un año, donde no había una pandemia, pues seguramente es distinto, ¿no? Entonces, el algoritmo se tiene que ir reentrenando para precisamente ir adaptándose a la nueva situación, ¿vale? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza un proyecto de este tipo? Bueno, pues hay distintas modalidades de proyectos, ¿no? Pero siempre tiene que surgir de una idea de, oye, yo tengo información, ¿hay alguien a quien le pueda interesar esa información? ¿Soy capaz de generar nueva información que no tengo y que pueda aportar valor a mí o hacia afuera? Porque también hay mucho negocio de vender datos hacia afuera. Ese podría ser un caso. Otro caso, oye, pues yo me dedico a la venta de un producto, pero a lo mejor si soy capaz de meter sensorización, donde yo soy capaz de monitorizar el tiempo que se está utilizando mi producto, no necesariamente tengo que venderlo, sino que puedo dedicarme a hacer un tipo de servicio por uso, ¿no? Otro, pues bueno, hay diferentes tipos de proyectos donde todo surge de una idea. Al final esa idea son ideas que inicialmente pueden parecer un poquito locas, pero son ideas que realmente se tienen que consensuar con negocios, tienen que tener un valor para el negocio, porque hay muchos proyectos de Machine Learning donde solo se busca pues dar publicidad y, oye, mira, pues mira aquí esto qué bonito queda y mira lo que soy capaz de hacer con esto, pero realmente no tiene un valor para el negocio, por lo tanto eso no tiene ningún sentido. Lo que nos interesa son ideas que al negocio le aporten, que optimicen procesos, que reduzcan el tiempo de generación de productos, por ejemplo, y luego que sean viables en el sentido de capacidad de procesar toda esa información y capacidad de tener o disponer de esa información. Muchas veces tenemos una idea, pero la información no la tenemos o los datos no los tenemos. Tenemos que ver también de dónde poder obtener esa información, esos datos, y también ver el coste que pueden tener, ¿vale? Hay datos que pues, imagínate, pues el geoposicionamiento de mis clientes, pues eso te lo tiene que dar una empresa de telecomunicaciones a través de sus antenas y demás, eso tiene un coste. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? En función de eso se hace un business case y a partir de ahí pues se determina qué ideas son las que se pueden llevar a cabo y cuáles no, ¿vale? Luego, pues bueno, lo normal es hacer una prueba de concepto y a partir de esa prueba de concepto pues obtener ese resultado. ¿Cómo se determina si la solución es buena o mala, mejor o peor? Pues normalmente se generan como dos grupos, uno de referencia y el grupo sobre el que se aplica esta nueva idea o este nuevo modelo. Se ponen los dos en marcha y se comparan los resultados, ¿vale? Sin el modelo y con el modelo y vemos el resultado realmente si mejora o empeora, ¿vale? Un poco como resumen lo que hemos comentado, ¿no? Al final toda empresa tiene un ADN, que son sus datos. No hay dos empresas que tengan los mismos datos, por lo tanto, el ADN de una empresa es sus datos y cuanto más datos tenga y más datos sea capaz de generar y de recopilar y almacenar, más rico será su ADN y más diferente del resto. El objetivo principal debería ser siempre la prescripción, que el sistema sea capaz de dirigir mi negocio, no dirigir mi negocio, sino ayudarme en la decisión para que mi negocio siga el rumbo que yo quiero, ¿vale? Que me ayude en esa prescripción. No es ciencia ficción, está basado en pruebas científicas. Al final somos capaces de poder determinar de forma matemática si un algoritmo es mejor o peor que otro, cuantificarlo y poder ver su evolución. O sea, eso sí que se puede determinar y al final es lo que nos interesa. Tener claro cómo se empieza, tiene que ser siempre una idea viable, realista y muy importante consensuada con negocios. Si no aporta nada a negocio no nos valdrá para nada. Y luego, pues una serie de beneficios que bueno, además ahora con los casos de uso reales que voy a presentar, pues quedará más claro, ¿vale? Tenemos varios casos de uso, a ver si me da tiempo a verlos todos. Y todos estos son casos que hemos ido haciendo desde Strategy, de nuestro departamento de Advanced Analytics y Big Data, y en algunos pues como en colaboración con otros departamentos, pues como digital, innovación y demás.
En este caso, pues bueno, tenemos un cliente donde el problema de fuga de talento es bastante recurrente y bastante crítico, y en este caso, pues lo que somos capaces de determinar cómo reducir esa fuga de talento. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Oye, pues lo que hacemos es que generamos una serie de grupos de empleados en función de sus características, pues porque evidentemente la motivación para irse a una persona que trabaja en un departamento, imaginaos de administración o recursos humanos, con otro que trabaje en planta o otro que trabaje en logística, no va a ser la misma. Entonces, se generan distintos grupos o clúster de empleados en función de sus key influencers o motivaciones para esa fuga, y a partir de ahí cada uno de esos grupos se simula, ¿no? Se simula esa fuga y se le van aplicando distintos cambios para ver cómo reacciona. Pues habrá un departamento o un grupo de empleados donde, oye, si le subo el salario un 5% es suficiente para poder retenerlos a todos. O si directamente se le cambia de oficina o se le cambia un poquito el horario, oye, porque salen media hora antes, resulta que ya cogen y no se me va el 50% de la plantilla al mes, ¿no? Imaginaos el coste que puede tener eso. Pues este tipo de soluciones, la verdad es que son bastante útiles, y lo que tratan de ayudar es eso, ¿no? A poder reducir esa rotación y esa fuga de talento que siempre no es fácil, ¿no? Depende de los perfiles, no es fácil volver a reponer. Este otro caso, más centrado en el asentismo laboral, donde, bueno, pues en este caso se llevó a cabo en hospitales, donde se trata de obtener qué asentismo laboral voy a tener en meses siguientes. ¿Por qué? Porque el asentismo realmente no es una fuga, sino que es, oye, alguien que por un motivo concreto se haya tenido que ausentar ese día del trabajo, pero en un hospital, oye, que un cirujano se vaya un día no quiere decir que, oye, pues hoy no se hace cirugía, ¿no? Habrá que coger y habrá que buscar un suplente, y son perfiles que tienen un coste bastante alto. Entonces, el poder hacer esa previsión y poder ver cuáles son los motivos y qué acciones puedo llevar a cabo para reducir ese asentismo, pues es bastante importante, y el retorno de inversión es prácticamente inmediato. En este caso, lo que hacíamos era hacer una predicción de valor de inmuebles, concretamente pues, para entidades bancarias, donde recopilamos información, tanto información de texto como de geoposicionamiento de esos inmuebles, como directamente de las imágenes que publican los vendedores de los inmuebles para ver las calidades del inmueble, y determinar ese precio en función del precio de mercado. Esto no es una tasación oficial se basa en el precio de venta de inmuebles anteriores. Ese precio de venta no es público, y además está regido por un organismo público, y además tiene un coste. Claro, imaginaos una entidad bancaria que todos los años tiene que coger y tasar todos sus inmuebles. Es un dineral, y lo hace una vez al año porque está prácticamente obligado, ¿no? De esta forma puede tener un valor de mercado prácticamente diario de todos sus inmuebles y ver la fluctuación que va teniendo, ¿vale? Ver cuáles son los meses donde me aumentan las ventas en una zona, me bajan en otra, ver realmente cuánto vale mi negocio. Porque el hacer una tasación al año te da una visión de ese momento, pero realmente no sabes cómo fluctúa tu cartera de inmuebles a lo largo del año, ¿no? Y en función de qué situaciones. Por lo tanto, te permite anticiparte a distintas casuísticas que pueden pasar, ¿no? En este caso, pues lo que se planteaba era una gestión de tickets automatizada para un servicio de AM, donde, bueno, un servicio de soporte, donde al final llega una serie de tickets, y lo que hay es un equipo de unas 20 personas que se encarga de leer ese ticket y determinar a qué departamento se lo tiene que enviar para que lo resuelva. Aquí, a través de dos tecnologías, sobre todo RPA y Machine Learning, somos capaces de que el sistema lea el ticket, identifique el ticket y sepa a quién se lo tiene que asignar, y con RPA o bien lo asigna al equipo que lo tiene que resolver, o bien directamente lo resuelve sin que tenga que haber un humano por detrás que vaya haciendo ninguna acción, ¿vale? Entonces, esto al final pues hace que ese equipo que se encarga de leer, imaginemos 2.000 tickets al día, y ir dirigiéndolo a un equipo u otro, pues se reduzca a menos de la mitad, ya que el sistema, un ratio bastante alto, pues es capaz de determinar qué ticket va y a qué departamento y cómo resolverlo incluso, ¿vale? Esto, como decía antes, ¿no? Habrá casos donde se equivoque y donde sea capaz de retroalimentarse. Incluso hay casos donde no es capaz de determinarlo y directamente dice el sistema, oye, pues este caso no soy capaz de determinarlo, pues se lo paso al
al personal encargado de leerlo, de analizarlo y de hacer la gestión necesaria para determinar qué departamento lo lleva a cabo. Este otro caso es, bueno, pues tratamos de identificar clientes únicos. Hay empresas, y le pasa a todas básicamente, que tienen clientes en redes sociales, clientes que entran por una app, clientes que entran a una tienda local, clientes que están dentro de su ERP. Al final tienen clientes en distintos sitios y muchas veces son el mismo. A la hora de llevar a cabo una campaña o identificar un cliente y hacer una visión 360 del cliente, no tienes capacidad de saber quién es quién en cada una de las plataformas, ¿no? Pues en este caso lo que trataba era de unificar, obtener ese cliente único, identificándolo en todas las entradas de información que pueda tener yo de ese cliente. ¿Vale? Yo le puedo hacer una campaña a un cliente y ver lo que ha dicho en redes sociales, ver lo que ha puesto en Twitter y ver si la promoción que le estoy poniendo en Facebook le afecta o no, o si le ha llegado en el buzón de su casa, ¿vale? O sea, tener claro quién es quién en cada una de las plataformas. En este último caso, bueno, lo que hacíamos era tratar de reducir fuga de clientes y demás. Pero bueno, no me voy a extender mucho más ya que voy un poco pasado de tiempo. Espero que os haya gustado y nada, aquí estoy para resolver cualquier duda que os pueda surgir. Gracias.